Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios, a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Panamá se separó oficialmente de la actual Colombia el 3 de noviembre de 1903. Las razones por las que esto ocurrió y la mano negra que actuó durante todo el proceso será algo que veremos en otro video, porque hoy vamos a asomarnos en una parte de la historia de este país que, por alguna extraña razón, suele ser bastante ignorada: su independencia de España y posterior incorporación a la Gran Colombia, o como le decimos en este canal, la República de Colombia original. En 1808, las tropas de Napoleón en España decidieron tomar el país y llevarse a Carlos IV y Fernando VII a Bayona, iniciando un proceso en el que terminaría ascendiendo al trono español el señor José Bonaparte bajo el nombre de José I, ocasionando que en la península se conformase una Junta Suprema que, tras el avance francés, se vio arrinconada en la ciudad de Cádiz. América no tardó en reaccionar. Rápidamente se enviaron desde todas partes del territorio provisiones como armamento y ropa, con el propósito de auxiliar a las tropas que peleaban por la restitución en el trono de Fernando VII. Sin embargo, la autoridad de la Junta empezó a ser cuestionada de este lado del charco, y muchos hombres ilustrados de clase alta querían conformar juntas de gobierno en nombre del rey ausente, independientes de la Junta Suprema Central. O bueno, supuestamente en nombre del rey ausente, esta ya se la saben. Fue así como el 10 de agosto de 1809 los quiteños se levantaron y depusieron a Ruiz de Castilla, el presidente de la Real Audiencia de Quito. Esa primera junta apenas duraría poco más de 2 meses, siendo disuelta el 24 de octubre del mismo año, pero esa historia ya la cuento en el video que está apareciendo en pantalla. Los caraqueños hicieron lo mismo el 19 de abril de 1810 cuando depusieron al capitán general, iniciando el gobierno de la Junta Suprema de Caracas, extendiéndose el ejemplo ese mismo año a Buenos Aires, Santiago de Nueva Extremadura, el Pueblo de Dolores y por supuesto Cartagena y Bogotá. Venezuela había dejado de depender directamente del Virreinato de Nueva Granada en 1777, cuando se constituyó como una capitanía general por órdenes del rey Carlos III. Y esa es, en parte, la razón por la que la revolución del 19 de abril se trata como un suceso independiente de las de Cartagena, Bogotá, Pamplona y las que siguieron. Sin embargo, Panamá seguía formando parte del virreinato, y en el video de las Provincias Unidas de Nueva Granada no vimos que apareciera mucho. Esto tiene una razón bastante obvia, y es que al igual que Santa Marta, Maracaibo, Coro y Guayana, Panamá era una provincia fervientemente realista. Y no solo es que no haya tenido una revolución propia en 1810, sino que se dedicó a mandar tropas para reprimir a las que surgían en Nueva Granada, Venezuela y la Real Audiencia de Quito. Pero antes de seguir, vamos a explicar un poco cómo era el Istmo en aquella época, de qué vivían y cuál era su relación con Bogotá. Durante la época virreinal, Panamá se convirtió en un lugar muy importante para el transporte de mercancías y soldados. Los españoles incluso enviaron varias expediciones con la tarea de encontrar algún estrecho que uniera el Atlántico con el Pacífico, que en ese entonces era llamado Mar del Sur. Desde Panamá también salió la expedición de Francisco Pizarro y Diego de Almagro para conquistar el Perú y posteriormente Chile. Con el avance de la colonización hacia el sur, el istmo se fue despoblando poco a poco, pero los que se quedaron se dedicaron a abastecer de artículos traídos de Europa a los territorios del sur.
y de enviar al viejo continente los metales preciosos que se extraían en Perú. De todo el oro que salió de América entre 1531 y 1660, el 60% pasó por Panamá, que además era un puerto de apoyo para los galeones que llegaban de Manila. Y en 1579, con la eliminación del monopolio real otorgado a Acapulco, Panamá pudo comerciar directamente con Asia. En 1597 se fundó la ciudad de Portobelo en la costa caribeña de Panamá, convirtiéndose en uno de los puertos más importantes para la exportación de plata de Nueva Granada, una ciudad que, debido a su peso económico, se fortificó para evitar piratas. De hecho, el mismísimo Francis Drake, de quien ya hemos hablado un poco en este canal, murió de fiebre frente a su bahía, y se dice que está enterrado allí. La ciudad fue tomada por los británicos el 21 de noviembre de 1739 durante la Guerra del Asiento, de la que estaremos hablando en algún momento en este canal. Y aunque la guerra técnicamente la ganó España, se vieron obligados a replantearse todo su sistema de comercio, prefiriendo ahora utilizar embarcaciones pequeñas y mover sus barcos rodeando África o dándole la vuelta al Cabo de Hornos al sur de América, viéndose muy afectada la economía panameña. En 1739 también se crea, por segunda vez, el Virreinato de Nueva Granada con capital en Santa Fe de Bogotá, uniendo a los actuales Colombia, Ecuador y Panamá, que pertenecían al Virreinato del Perú, con Venezuela, que pertenecía al Virreinato de Nueva España. 11 años después, en 1750, nace en Caracas Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, quien participó en la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, fue íntimo amigo de Catalina la Grande de Rusia y era profundamente admirado por Napoleón. ¿Han visto el Arco del Triunfo en París? El caraqueño Miranda es el único americano con su apellido escrito en él. En 1790, este hombre le ofreció al primer ministro británico William Pitt la apertura de un canal interoceánico en Panamá por el que los barcos ingleses podrían pasar libremente si accedían a financiar y apoyar militarmente su expedición independentista a las costas venezolanas, cosa que obviamente rechazaron. Miranda era un hombre de muchas ideas. Que esas ideas tuvieran algún tipo de sentido ya era algo más bien secundario. Pero bueno, se le reconoce haber sido un visionario y tener de primero la idea de abrir un canal interoceánico. Bien ahí, Miranda. Panamá recibió el siglo XIX en una situación económica bastante desfavorable, pero empezó a levantar cabeza cuando en 1808 el gobernador Juan Antonio de la Mata permitió el comercio con Jamaica, cosa que también disparó el contrabando que ya venía ocurriendo y benefició enormemente a Panamá. En gran parte fue por eso que, cuando empezaron a estallar las revoluciones de 1810, Panamá se dedicó a enviar tropas para reprimirlas. Así que los independentistas decidieron devolverle el favor y el 16 de enero de 1814 llegaron a Portobelo 8 goletas comandadas por el corsario francés Renato Belluche al servicio de las Provincias Unidas de la Nueva Granada con la intención de liberar Panamá. Pero la operación fracasó miserablemente. Y aquí es cuando aparece el libertador Simón Bolívar. Bolívar había participado en la Primera República de Venezuela con un papel bastante secundario, y tras su caída a manos de Monteverde, el futuro libertador se exilió en Cartagena, donde eliminó la presencia realista del río Magdalena y partes del río César, e inició una campaña a Venezuela financiada y apoyada militarmente por el gobierno neogranadino y los exiliados venezolanos, campaña que hoy conocemos como la Campaña Admirable. En el camino liberó varias provincias del occidente venezolano, decretó la guerra a muerte, aunque realmente formalizó algo que ya estaba pasando, entró triunfante a Caracas el 6 de agosto de 1813 y fue nombrado libertador unos meses después, mientras que el 18 del mismo mes los orientales entraban a Cumaná, iniciando la etapa que conocemos como la Segunda República de Venezuela, donde el país tuvo técnicamente dos presidentes.
Si quieren saber más sobre eso, pueden ir a ver el video sobre la Segunda República de Venezuela. Por razones que no voy a comentar ahora, Bolívar tuvo que exiliarse nuevamente a Cartagena unos meses antes de que cayera la Segunda República tras la Quinta Batalla de Maturín. Aquí limpió su nombre ante el Congreso neogranadino y derrotó al bando centralista, ganándose también el título de pacificador de la Nueva Granada. Le fue autorizada otra expedición por el Congreso, pero el gobernador de Cartagena se negó, viéndose obligado a exiliarse a Jamaica, donde le escribió una carta al señor Henry Collen explicando sus ideas sobre lo que pasaría y debía hacerse en la América hispana, de donde sale el extracto con el que abre este video, donde aspira a convertir a Panamá en el Corinto americano. Tras una serie de eventos que no voy a comentar aún porque forman parte de un video que todavía se está cocinando, Bolívar y otros próceres venezolanos lograron restablecer la República de Venezuela, y como nuestra gente no puede quedarse quieta de ninguna manera, se dedicaron a llevar la libertad a toda América. Empezando por la Nueva Granada, que sería liberada tras la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, mismo año en el que ocurrió una segunda expedición a Portobelo comandada por el militar escocés venezolano Gregor MacGregor, de quien seguramente estaremos hablando en algún video futuro porque tiene muchísimo para contar. Y sí, logró tomar la ciudad junto a tropas venezolanas, neogranadinas y voluntarios de la propia Portobelo. Alejandro Ore, el gobernador de Panamá, reunió el llamado Batallón Cataluña al mando del coronel Isidro de Diego, reforzó la guarnición del castillo de San Lorenzo y llegó con 500 hombres a Portobelo el 28 de abril, atacando en la madrugada del día 30 y degollando a varios oficiales patriotas. MacGregor logró escapar a nado hasta los buques y los que se quedaron en la ciudad terminaron capitulando. Acto seguido, el gobernador violó los términos de la capitulación y apresó a todos los rendidos con las manos atadas tras la espalda. El 17 de septiembre del mismo año, el corsario inglés Juan Illingworth, al servicio de Chile, atacó la isla de Taboga en el Golfo de Panamá, en la costa del Pacífico. Su intención realmente no era tomar Panamá, sino negociar la liberación de los hombres que habían sido tomados prisioneros tras la expedición de MacGregor. Ore se negó, así que el corsario destruyó el poblado de la isla y hundió todas sus embarcaciones. A finales del año 1819, en la ciudad de Angostura, Venezuela, a orillas del Orinoco, se decretó la unión de la Nueva Granada con la República de Venezuela en un solo estado que Bolívar dio en llamar República de Colombia. Y a principios de 1820, el gobernador de la provincia del Chocó ideó un plan para invadir Panamá. La idea era atacar el istmo por 3 frentes simultáneamente. Por el Caribe lo haría el corsario francés Louis Michel Aury, quien tenía su base en la isla de Providencia, mientras que en el Pacífico lo haría Illingworth y por él darían el ejército gran colombiano con la ayuda de la tribu de los Cunas, que veían con buenos ojos la causa patriota. Pero a pesar de que el plan era bastante factible, nunca se ejecutó debido a que las prioridades de la República de Colombia original estaban en otro lado en ese momento. Panamá había logrado repeler con éxito las intentonas patriotas, pero el ataque constante de los corsarios, junto con la prohibición real de comerciar con la Nueva Granada, ocasionaron que su economía se fuera a pique, y con eso el descontento hacia la corona aumentó. Además, muchos veían cómo en el sur las fuerzas patriotas habían logrado darle la vuelta a la situación y arrinconar a los realistas, y a nadie le gusta estar del lado del perdedor. El 24 de junio de 1821, las fuerzas republicanas vencieron a los realistas en la batalla de Carabobo, y 5 días después el Libertador entraba en su ciudad natal tras 7 años de ausencia.
Con Caracas libre, el gobierno grancolombiano se planteó un posible avance sobre Panamá, pero Urdaneta estaba sufriendo algunos problemas físicos. Bartolomé Salón fue encargado de tomar Santa Marta y Sucre estaba ocupado en Quito, así que aún no era el momento de tomar esa provincia. Sin embargo, Mariano Montilla logró ponerse en contacto con varios republicanos panameños, como Manuel José Hurtado y Mariano y Blas Arosemena. Ante el avance independentista, la corona envió a Panamá al mariscal de campo Juan de la Cruz Morgeón y Achet, con el título de capitán general de Santa Fe y el derecho a reclamar el de virrey de la Nueva Granada después de reconquistar aquellas tierras. Recibió hombres de Puerto Cabello, que aún seguía bajo control realista, y reclutó varias tropas en Panamá con el propósito de llegar a Quito y contener el avance patriota en el sur, partiendo el 22 de octubre y dejando encargado de Panamá al militar José de Fábrega. Mientras tanto, en la Villa de los Santos se preparaban para iniciar la revolución independentista el 10 de noviembre, teniendo como líder a Segundo Villarreal. Aprovechando la ausencia de los soldados españoles que estaban ocupados en Quito, atacaron la cárcel de Panamá donde se encontraban la mayoría de los presos políticos y proclamaron la independencia ese mismo día en la Villa de los Santos. Se llamó a un cabildo abierto que tenía como presidente a un hombre llamado Julián Chávez. El movimiento recibió el apoyo de varias localidades como Las Minas, Veraguas, Las Tablas, Natá de los Caballeros, Alange y varias otras más. Y José de Fábrega le escribió al Libertador diciéndole: Excelentísimo señor, tengo la alta complacencia de comunicar a vuestra excelencia la plausible nueva de haberse decidido el istmo por la independencia del dominio español. La Villa de los Santos, de la comprensión de esta provincia, fue el primer pueblo que pronunció con entusiasmo el sagrado nombre de libertad, y enseguida casi todos los demás pueblos imitaron su glorioso ejemplo. El 20 de noviembre, José de Fábrega reunió en su casa a la élite política, civil y eclesiástica de Panamá con la intención de respaldar la revolución. Los militares panameños desertaron del ejército español y contaron con el apoyo de la iglesia. El 28 de noviembre de 1821 convocaron otro cabildo abierto, esta vez en la ciudad de Panamá, donde se declara oficialmente la independencia de toda la provincia. El problema estaba en que no contaban con suficientes hombres y armamento de guerra para defenderse, así que surgieron opciones para anexar el país a uno más grande y fuerte que pudiera repeler al ejército español cuando estuviera de vuelta. Se propuso la unión al Perú, que había sido el principal aliado comercial del Istmo en la etapa colonial. Por otro lado, los delegados de México sugirieron la anexión al Imperio Mexicano, que en ese momento llegaba hasta Costa Rica. Incluso hubo quienes sugirieron anexarse a algún otro estado europeo, pero finalmente ganó la opción voluntaria, votada por los propios panameños, de formar parte de la República de Colombia original, enviando a un diputado que se encargaría de representar a la provincia en el Congreso Grancolombiano. Pero no todo sería tan fácil para Panamá. El 30 de noviembre, durante la juramentación de Fábrega, llegaron dos fragatas españolas a la isla de Taboga comandadas por Morgeón, La Prueba y La Venganza. Fábrega ordenó que todo hombre capaz de tomar una espada o un fusil fuera a defender a la patria, pero antes de pelear directamente fue a negociar con Morgeón. Acordaron no agredir los territorios del Istmo y retirar a sus tropas. Fábrega accedió a entregar a los prisioneros realistas y permitirles abastecerse, pero una vez que terminaran debían irse en paz. Bolívar, por su parte, se encontraba en Popayán cuando se enteró de la independencia de Panamá a finales de enero, enviando una carta a través de Oleari el 1 de febrero de 1822. No me es posible expresar el sentimiento de gozo y admiración que he experimentado al saber que Panamá, el centro del universo, es segregado por sí mismo y libre por su propia virtud. El Acta de Independencia de Panamá es el documento más glorioso que puede ofrecer a la historia ninguna provincia americana.
Finalmente, Fábrega fue ascendido a jefe civil y militar del Istmo por el propio Bolívar, y así Panamá cerraba su corto y pacífico proceso independentista y se anexaba a la República de Colombia original por la voluntad de su propio pueblo. Tras la desintegración definitiva de Colombia en 1831, Panamá confirmó su adhesión a la República de la Nueva Granada y posteriormente a la Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia y la nueva República de Colombia, que es la que se mantiene hasta el día de hoy. Lamentablemente, esto dejaría de ser así para noviembre de 1903. Cuando los representantes de ciertos intereses foráneos decidieron intervenir nuevamente en la región. Pero eso es una historia para otro video. Ahora cuéntenme en los comentarios si ya sabían cómo fue el proceso independentista de Panamá y díganme si les gustaría ver un video sobre la vida de Gregor MacGregor o sobre la separación de Panamá de la Colombia actual. Y si viven en Panamá y les gustó este video, por favor dejen un comentario con su ciudad o provincia de origen junto a la bandera de su país. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos a cambio de una pequeña colaboración mensual. Si te gustó el video, dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.